tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Onda Informativa a través de Radio Onda Popular. Un abrazo para la gente que nos escucha en las distintas provincias de la región Cajamarca. Un saludo fraterno también para los amigos de la provincia de Cutervo que nos escuchan a través de JHP. Bueno, hoy es 2 de marzo ya, ¿no? Lunes 2 de marzo. ¿Cómo avanza el tiempo? Increíble. Estamos iniciando el tercer mes del año 2026 y tenemos el gusto de tener aquí en la cabina a Marisol Perestello, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Ahora ella es candidata a la presidencia por Primero la Gente. Bienvenida, Marisol, a Cajamarca una vez más. Gracias por regalarnos estos minutos, pero es importante que la gente conozca a los candidatos un poquito más de cerca y creo yo que la gente quiere escuchar propuestas para los problemas reales que tiene la población y la gente está esperando de los candidatos escuchar cómo pretenden solucionar estos problemas. Y uno de los problemas, por ejemplo, Marisol, luego de darle la bienvenida que tiene todo nuestro país y que Cajamarca también lo siente, pese a que ahora estamos ya en época de lluvias y estamos con el fenómeno del Niño encima y nos estamos inundando en varias partes de nuestro país, pero el recurso hídrico, que hoy nos inunda, es un problema. No tenemos durante la época de sequía, por ejemplo en Cajamarca, que son desde el mes de junio más o menos hasta octubre, agua para regar, para el consumo humano, y lo propio pasa en varias regiones del país, yo diría que en todo el país. ¿Qué plantean desde Primero la Gente para solucionar este problema grande que tiene el país? Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la pregunta y por la invitación y el espacio de poder conversar sobre lo que importa, cómo vamos a salir de esta situación que nos tiene paralizados y hacia dónde vamos, que yo creo que ese es en realidad lo que importa. Mira, el diagnóstico lo tenemos todos muy claro porque lo hemos sufrido, lo hemos vivido en primera persona. Yo he estado a cargo de Guarmey y de Ancash, y hoy hay que atender la urgencia y la emergencia. La urgencia es sin duda Arequipa, pero ya está claro que hay otras zonas. Por ejemplo, yo vengo también de Loreto, que ya se inundaron, no tienen yuca, no tienen plátano y no tienen que comer. Se ha inundado toda la zona de la Riviera del Marañón. Entonces, estas urgencias, una que tiene que ver con seguridad alimentaria, con comida, mañana, otra que tiene que ver con patrimonio y con mayor riesgo a partir de más inundaciones, necesita una presencia del Estado inmediata. Y en esos lugares ya no hay nada que hacer, aparte de atender la emergencia, o sea, evitar mayores consecuencias. Ahora, hay otras emergencias que están en toda la zona norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, quebradas que están a punto de ya no poder contener el cauce del río. Ya la maquinaria llega tarde. En eso hay que como Estado estar presente y intentar, ya no se puede hacer defensa ribereña, pero intentar evitar que la consecuencia sea mayor. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo evitamos que esto pase el próximo año? Y el próximo, y el siguiente, y que después de 3 años nos olvidemos y empecemos a construir al borde de esa ribera del río y terminemos en esta situación. Se llama planificación territorial. No hay otra forma. O sea, nuestro país no tiene un diseño estratégico territorial para nada, ni para el agua, ni para la actividad minera, ni para la agricultura, ni para el crecimiento industrial. No somos una ciudad ni un país diseñado. Entonces, sobre la base de lo que tenemos ahora, nosotros planteamos primero un enfoque territorial para todo. El plan de gobierno de Primero la Gente lo que señala es dónde están, quiénes son, qué hacen, qué producen, cómo los conecto. Primero, porque la infraestructura para nosotros es la clave del desarrollo descentralizado. Yo soy provinciana, entonces sé lo que te cuento, porque para llegar de un lado a otro depende de si hay lluvias o no hay lluvias, si llego o no llego y a qué hora. Las carreteras son terribles. Ya no importa ni siquiera la calidad de la carretera, si va a haber o no va a haber para el día que yo quiero cruzar. Entonces, lo que nosotros queremos garantizar es un territorio que no va a ser en 5 años, Alfredo, eso hay que ser bien honestos. Un territorio que esté conectado. ¿Cuál es la forma de conectar territorio-carretera? Esa carretera, trenes, por supuesto, y en algunos será fluvial y en algunos será puente aéreo porque no hay otra manera, por ejemplo en Purús. Pero en el tema del agua, que para mí es lo más importante, porque si no hay agua no hay vida, lo primero es garantizar que el agua no se siga desperdiciando.
porque el agua se desperdicia. Esta lluvia que nosotros no canalizamos bien, se bota, se pierde, desaparece. Y esa agua, eso es sembrar y cosechar agua. Acá lo saben, en Cajamarca. En Lima, cuando se dijo en Angú, nadie se reía, la gente no tenía idea de lo que es. El problema es que no se hace. Lo sabemos, pero no se hace. Chinecas es una muestra del frustrante de por qué el agua al desperdiciarse te termina generando consecuencias mayores. ¿Por qué no se hace? Porque no quieren. Chinecas tiene 9 años que no cobra el seguro por los desastres naturales del 2017. Eso no tiene ninguna justificación técnica, eso no tiene ninguna explicación. Yo estaba ahí monitoreando el tema porque me tocó hacerlo en su momento como ministra, pero estos 9 años, yo soy de Nepeña, mi esposo es de Nepeña, monitoreando qué pasa, porque Chinecas, que ha llegado solamente hasta Nepeña, no ha llegado a Casma, está perdiéndose porque se está invadiendo. Entonces las tierras pensadas para una agricultura que nos permitiera un desarrollo a todos, está hoy día siendo invadido para vivienda. Y ha llegado Cofopre a titular y eso en vez de ayudar ha complicado más todo. ¿Qué queremos hacer para no continuar en la descripción? Primero, sembrar y cosechar agua de la forma más sencilla, canalizándola correctamente, en lo que ya funciona. En lo que no funciona necesitamos hacer reservorios, descolmatar los que existen y ya están hechos. En Cajamarca seguimos esperando la presa Chonta. Bueno, la presa Chonta está abandonada, como está abandonada la carretera, la de la sierra, ¿no? Ahí está, ahí está, la marginal de la sierra está, pero no funciona. Nosotros tenemos infraestructura local que existe hace muchos años que no está funcionando porque no tiene mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo primero? Darle mantenimiento. Estoy pensando en la marginal de la sierra porque si no, o sea, no es un problema de que existe o no existe, es un problema de baches, es un problema de mantenimiento, y eso, cada vez que se frustra, aumenta el costo, incrementa el costo del flete y no llegamos a ningún lado. Tenemos cosas en el Perú que hemos abandonado, hay que retomarlas, porque obviamente construir una represa o construir un proyecto de infraestructura hídrica como Chinecas o como Olmos toma muchos años. Entonces, primero, rescatemos lo que tenemos, lo que hay. Vamos a darle mantenimiento de inmediato. A partir de eso, descolmatar para no desperdiciar la infraestructura que existe en el Perú y a la que no se le da mantenimiento y se termina perdiendo. Con una fuerte inversión inicial, recuperemos lo que hay. Ya, una vez sobre lo que hay, vamos a planificar territorio. Y en esa planificación territorial se tiene que diseñar con fondos que no dependan de la buena voluntad del gobernante de turno. Para eso se hacen fondos soberanos. La infraestructura la queremos trabajar con un fondo soberano cuyo origen sea parte del canon. Parte de ese canon que se devuelve al gobierno central todos los años porque no se usa. Porque si tú sí, no... lo sabremos aquí en Cajamarca, ¿no? Sí, por eso te lo digo directamente, porque si en Cajamarca lo sabemos, en Ancash lo sabemos, Cajamarca es la región más rica en recursos naturales y en ingresos por esos recursos naturales y es la región más pobre. O sea, antes de que empezara el trabajo en la minería en Cajamarca, Cajamarca era el cuarto más pobre. Hoy es el más pobre. Yo no lo puedo creer. Ayer revisábamos cifras y números con los miembros del partido, con los candidatos al Senado. Pero eso tiene que ver con las autoridades... disculpe que le corte, pero me gustaría hacer una aclaración aquí porque aquí en Cajamarca a veces le venden humo a la gente y dicen Cajamarca es una de las regiones más ricas por el mineral, por el tema agrícola, y culpan a las actividades de la pobreza, a la minería como si fuera, la satanizan, cuando las responsables son las autoridades. Totalmente, pero totalmente. ¿No? Eso creo que hay que decirle a la totalmente. población, que los responsables de la pobreza en Cajamarca son las autoridades. No lo son las actividades en sí, que son muy buenas, que tendríamos que aprovechar para salir precisamente de la pobreza. Y hacer bien, Alfredo, por eso es que siempre las personas que me escuchan dirán, pero no es tan complicado, Marisol. No es tan complicado. No es tan complicado. Nosotros somos una casa en este momento, una casa desastrosa, sin institucionalidad. O sea, es como la casa de la fábula de los 3 chanchitos, ¿no? Cualquiera sopla y se cae el Perú, o sea, cambian de presidente y el cambio de presidente tiene consecuencias, pero hay que saber qué tenemos, no sabemos qué tenemos como país, nos venden una nueva obra cada vez y esa nueva obra no termina resolviendo el problema, nunca se ejecuta, termina con arbitrajes. Si nosotros no tenemos planificación territorial, la gente llega antes la gente, después el parque, al final el hospital y después la luz. ¿Te parece que eso tiene lógica? O sea, tú no deberías de como... planificación urbana, ¿no? Territorial, ¿no? El ABC, urbana y territorial, ¿no? O sea, primero haces la foto grande y luego la aterrizas al parque. Y luego dices, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos para sobrevivir? Tú lo has puesto sobre la mesa, el agua.
Si no hay agua para tomar, eso tiene consecuencias en la anemia y la desnutrición. No hay agua para sembrar poquito y para sembrar mucho. No hay agua para poder canalizar. Oye, pero el río se está llevando todo en Lima, en Chimbote, sí, pues el agua se desperdicia, todos los días. No se la represa. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? Cuando planificas, dices, el agua viene estas son las zonas en las que hay quebradas, canalicemos esa quebrada. Estas son las zonas a donde va a llover, canalicemos esa agua de lluvia. No puedo creer, o sea, mire, te lo cuento con rabia, porque una cosa es que lo revises en el papel y otra cosa es que vayas a caminarlo y veas a la gente sufriendo al lado del río Marañón sin agua. Entonces tú dices... Nosotros lo vemos acá también, en la época del estiaje hay muchos problemas por la falta de agua. Y yo recuerdo el señor Martín Vizcarra, iba a decir que en paz descanse, pero me equivoqué, no, todavía no ha fallecido. Pero el señor vino acá y nos ofreció la presa Chonta cuando tomó la presidencia y dijo, yo he construido 3, 4 represas, que no les quepa la menor duda. En 2 años tienen la presa Eso Chonta. No es bueno, han pasado como, no sé cuántos años, 12, 13 años. Eso no es verdad. ¿Y qué pasa, no? Mira, nosotros hemos trabajado con hemos hecho evaluación de por qué no se termina de hacer las cosas, ¿ya? Porque obviamente no puedo venir a prometer cosas que no he estudiado, ¿no? Porque ya tú te metas 4 segundos en Google y ya sabes lo que cada región quiere. El tema es, si todo el mundo sabe lo que una región quiere, ¿por qué no se ha hecho? Esa es la gran pregunta. Entonces, eso es lo interesante. Tenemos un sistema de contrataciones que es un desastre, donde las obras se paralizan porque se van a arbitraje. Eso se acabó. Nosotros necesitamos hacer en los primeros 100 días, conformar una comisión para destrave, pero no destrave de revisemos los procesos, no. La tecnología hoy te permite saber qué le pasó a la obra, lo congelas, se resuelve por la vía arbitral, pero la obra continúa. Si tú te vas al río Guarmey, que es el que vengo de caminar, te mueres. Cada 20, cada 10 kilómetros hay un proveedor diferente del Estado haciendo la defensa ribereña. Para aquí, porque se pelearon, entonces empiezas a hacer la otra. ¿Acaso el río sabe? El río va a decir, no me voy a meter con esta porque está en arbitraje. No me voy a meter. O sea, eso sucede en todo nuestro país. Exactamente, aquí pero el gobierno regional, le cuento, nos vende humo, ¿no? Nos dice, tenemos tanto de ejecución presupuestal. Pero uno ve las obras, o sea, vamos a la calidad de la ejecución. Es un desastre. Nuestras principales carreteras que está ejecutando el gobierno regional están prácticamente botadas. ¿Y qué sucede? Contratan una empresa para que haga el expediente técnico. Contratan otra para que ejecute la obra. La empresa que va a ejecutar la obra dice, ese expediente está mal hecho, tienes que dar adicionales. Y si no me das, bueno, pues no la puedo hacer, y te llevo a arbitraje. Y encima recibe el adicional y avanza y dice, no, acabo de encontrar otro problema que no estaba contemplado y por lo tanto dejo ahí la obra, pero cobra la plata y encima vamos al arbitraje y gana sí. O sea, ¿cómo solucionamos ese problema? Mira, nosotros en el gobierno donde yo estuve como ministra se cambió a InverTP, se cambió lo que había por InverTP y es la misma cosa, porque en realidad no se cambió el origen. El origen del problema no es el procedimiento. El origen del problema es que se está pensando, todos los funcionarios están pensando en cómo se cuidan y ninguno está pensando en cómo ejecuto la obra, porque el enfoque está mal. Por eso nosotros no hemos trabajado un plan de gobierno sectorial que diga acá haga agricultura, acá minería, porque tú no eres sectorial. Tú no te enfermas tu brazo y tu pierna tiene que ir al colegio y tu barriga tiene hambre y tu cabeza quiere ir al teatro. Tú eres una persona que necesita todo eso junto y tu problema no es quién lo hace, tu problema es que lo hagan. Entonces nosotros hemos hecho un plan de gobierno con la persona al medio, por eso nos llamamos primero la gente. Pero concretamente me gustaría que vaya un fondo soberano. ¿Cómo solucionamos este problema de las contrataciones del Estado para que las obras no estén botadas? Primero es con qué lo hacemos, porque el primer objetivo es infraestructura. Primero es seguridad, obviamente, cuando quieras hablamos de eso, pero también lo vamos a hablar de todas maneras. Una vez que el país esté tranquilo, ¿cómo salimos? Necesitas infraestructura, y para que tengas la infraestructura que necesitas proyectada a 5 años, a 10 años, a 15 años, porque un tren que una toda la sierra no se va a hacer en 5 años, pero sí se puede proyectar, y cuando tú lo proyectes, si tienes todo el ordenamiento territorial claro, tú te puedes proyectar en dónde invertir. Me conviene comprar esta tierra porque dentro de 10 años va a pasar el tren y yo voy a poder sembrar y voy a poder sacar mis productos al puerto de Chancay.
Ya, pero claro, como nadie cree que va a pasar, entonces, ¿qué cosa nosotros vamos a hacer? Ordenamiento territorial, un fondo soberano del canon, ese fondo soberano destinado exclusivamente a territorio, de manera que ya esté financiada la obra, y al estar financiada la obra tenga garantía de ejecución, y un sistema de contrataciones que puede ser el gobierno a gobierno, que el sistema no importa, que te garantice que la obra empieza y la obra termina. Y si al medio hay problemas de ejecución, se congela la parte burocrática, pero no la parte de ejecución. Y eso se hace y se puede hacer perfectamente si tú lo diseñas así. Nuestro diseño, ¿qué prioriza? Que la gente, que las personas tengan su carretera, tengamos nuestra carretera, nuestro puerto, que tengamos el agua canalizada a través de un reservorio. Ese es el objetivo. No es el proceso, no es el funcionario, no es el expediente técnico, no es quien lo haga. Eso cambia completamente el diseño de gestión de los recursos del país, y además cómo garantizas que no haya corrupción, porque todo esto tiene que tener una luz de transparencia. El organismo constitucional autónomo que queremos hacer le va a quitar al Ministerio de Justicia tiene una escobita chiquitita y borra con la luz apagada. Esa es la autoridad de transparencia que tenemos hoy en el Perú. Estos cambios que usted señala, hay que pelearse con todo el mundo. Se necesita no solo pelearse con todo el mundo, se necesita también tener una bancada importante en el Congreso, porque de lo contrario es difícil promover normas para lograr lo que usted señala. Se necesita de todas maneras del Congreso. Ahora, ¿ustedes cómo van a hacer para revertir la situación en la población? Porque por ahora no aparecen en las encuestas ustedes todavía. Sí, aparecemos más que todos, porque hay un 40% que no vota por ellos. Es cosa de cómo lo leas, Alfredo. Y no te lo digo me estoy haciendo cariño. No. El que va a ganar no es uno de los que está primeros. Va a ganar uno, y yo estoy entre esos, no necesariamente yo, pero va a ganar uno que no aparece de las encuestas. Somos como 9. No va a ganar ninguno que está representado hoy en el Congreso, porque si algo tenemos claro los peruanos y las peruanas, es que este Congreso, de la mano de este Ejecutivo, lo que se han dedicado a dar leyes pro crimen y pro crisis, y nos han puesto en esta situación. Es increíble que alguien quiera ser presidente con menos de 10%, Alfredo. ¿Dónde está tu legitimidad de origen? ¿Cómo vas a poder gobernar el país si el 10% vota por ti y el 90% te desprecia? Hay un 40-45% del país que ya dijo que no sabe por quién va a votar, pero no va a votar por los que están representados en el Congreso. Ahora, ¿cómo generas en un mes y 11 días el vínculo con esas personas que no saben cómo votar para decirles, mira, mi plan está claro, está escrito, no me lo estoy inventando, requiere mucho trabajo, mucha disciplina, recuperar seguridad, recuperar control, recuperar orden, y a partir de ahí, mi problema para aprobar normas no va a ser por la parte de infraestructura, Alfredo, porque al crimen organizado le conviene también una buena infraestructura. Mi problema o nuestro problema va a ser en el tema de seguridad y persecución del crimen, porque eso no les conviene. No va a haber problema en rediseñar el Estado para que sea un Estado que sirva en temas de infraestructura, de educación, de salud. El problema es de seguridad. Cajamarca lo siente menos por las rondas, que tienen un impacto en la vida cotidiana en Cajamarca que no se nota en el resto del país. Hay rondas campesinas en muchos lugares, pero la ronda urbana que se maneja en Cajamarca… Pero tiene sus problemas también, nosotros que estamos aquí lo conocemos. Pero es que hay que regularla, hay que regularla. Porque permanentemente hay una colisión entre el trabajo que hace la justicia ordinaria y el trabajo que hace las rondas aquí. Lo vemos a diario. La ronda urbana, ¿no? Porque con la ronda campesina ya se ha logrado… La ronda campesina actúa donde no llega pues el Estado, ¿no? Y allí el derecho consuetudinario se impone, naturalmente. Sin embargo, en la ciudad, donde uno espera que sea la justicia ordinaria, a través de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, engranados los tres, se haga justicia, no se da, la gente le ha perdido la fe, prefiere ir a denunciar de la ronda urbana. Ahora, pero jurídicamente hablando, la ronda urbana no tiene un aval claro, no tiene en qué ampararse, y permanentemente los ronderos terminan denunciados por secuestro, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro camino para solucionar este problema? A ver, en un momento como el que vive el Perú, tú necesitas tomar decisiones. Pues te puedes a pensar mucho, esto no va a ningún lado. ¿Qué cosa funciona en el Perú? La ronda. Es lo que funciona. El serenazgo, eso no funciona. Funciona más o menos. La ronda. Vincula la ronda al juez de paz.
para que tengas, sin necesidad de... Mira, todavía ni siquiera hemos terminado, hemos trabajado, hemos empezado a generar esta justicia, o sea, la justicia indígena que tenga protección constitucional, todo eso está, pero todavía no aterriza. Seguimos con esa jurisdicción que no es la jurisdicción ordinaria. Si tú amarras la ronda urbana con el juez de paz, automáticamente la pones como un brazo del juez de paz. Y entonces esto puede comenzar a fluir de inmediato y tener protección legal. Hoy no tiene protección legal. Eso no significa avalar los excesos, ¿ah? De nadie. Por supuesto, ¿no? De nadie. Pero es, a ver, a la ronda urbana se le lleva todo. Desde el avijeo, todo, hasta el problema de pareja, claro. Sí. Entonces, eso tiene que ver con credibilidad, eso tiene que ver con legitimidad, y eso con autoridad. Y en un país en el que lo que no hay es autoridad, lo que no hay legitimidad, hay que tomar los modelos que sí funcionan y rondar la ronda. Por eso me contaron que estaba en el local de uno de sus fundadores. Es muy emocionante para mí, porque es hacerte cargo, y es lo que yo quiero hacer como presidenta. Te haces cargo. Oye, pero Marisol, no hay ley, pero hay un problema que resolver. Resolvámoslo. O sea, el Perú está, de verdad, es mi perspectiva, Alfredo, a punto de perderse, porque nos está tomando el crimen organizado transnacional, la delincuencia, el abuso de la posición de dominio nos está quitando capacidad de explotar nuestros recursos naturales. Pues lo hemos hecho tan mal todo que la gente dice ya no quiere, pero ¿qué vamos a comer? Y hablando de seguridad, hay un tema que se trata permanentemente por aquí y por allá. Algunos candidatos lo mencionan como bandera también en esta competencia electoral, la pena de muerte. Para muchos es populismo, demagogia. ¿Qué piensa de la pena de muerte? ¿Es factible que podamos imponer eso en el Perú? Pero antes de ello se me iba sobre la ronda. ¿Usted cree que ese modelo que tenemos en Cajamarca se puede trasladar a ciudades grandes, enormes, como Trujillo, como Lima? ¿Las rondas podrían funcionar allí? Funcionan en la práctica, se llaman diferente. Si tú te vas a Los Ángeles A o a Los Ángeles B, que es la espalda de Casuarinas, te estoy poniendo el lugar de los lugares más ricos y de los lugares más pobres. Por supuesto no hay agua, no hay desagüe, ¿no? En Los Ángeles A y Los Ángeles B, Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Ellos se organizan como comunidad. La ronda es organizarse. La ronda es violaron a una niña en el barrio y el barrio no quiere que violen a otra. La ronda empieza porque se robaron una carpeta en un colegio. O sea, vamos a retroceder un poco en el tiempo. La ronda es la organización de la gente cuando se harta de la ausencia del Estado. ¿Y acaso el Estado está ausente solo en las zonas rurales? En los lugares que te he mencionado no llega ni la mototaxi con un policía, solo llega la mototaxi. Si un policía quiere llegar a Los Ángeles A o Los Ángeles B, tiene que ir en mototaxi. Llega, no llega. Entonces, ¿qué hace? Se organiza la comunidad. El tema es que hay que organizarla desde la autoridad, o sea, hay que juntarse y decir, miren, no puedo, no tengo capacidad, trabajemos juntos. Vamos inmediatamente, permítanos por favor Marisol, a la pausa comercial. Inmediatamente regresamos para que Marisol nos diga qué piensa sobre la pena de muerte, que mucho se habla, ¿no? Pero vamos a ver si se puede o no hacer realidad en nuestro país. Vamos a la pausa, inmediatamente regresamos con el destello que ha tenido la gentileza de visitarnos aquí en el estudio. Vamos a la pausa. Hola, doña María. Qué gusto verla por aquí. ¿Cómo está? Bien, don Juan, gracias. Últimamente he escuchado mucho sobre el manejo de residuos. ¿Sabe cómo trabaja Coimolache ese tema? Sí. Ellos aplican un procedimiento especial basado en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. ¿Y eso qué significa? Que todo empieza por separar los residuos desde su origen, usando códigos de color. Luego se almacenan en contenedores bien rotulados y se entregan a empresas autorizadas para reciclar o disponerlos correctamente. ¡Qué interesante! ¿Y qué pasa con lo que se puede reciclar?
Se reciclan metales, vidrio, papel, cartón, plásticos y también los residuos orgánicos, que se transforman en bioabono para mejorar los suelos en las zonas de cierre progresivo. Eso está muy bien. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Mucho. Podemos separar nuestra basura, no tirarla en los ríos ni en los caminos, y participar cuando haya campañas de reciclaje. ¿Y eso trae beneficios reales? Claro que sí. Ayudamos a cuidar el agua, la tierra, evitamos enfermedades y hacemos que los materiales se puedan usar otra vez. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Cuidar nuestro entorno es tarea de todos. Recuerda, segregar, reciclar y reutilizar son acciones simples que generan grandes beneficios. Súmate al cambio. En el 2026, el Perú enfrenta una de las elecciones más importantes de su historia y muchos piensan que nada puede cambiar. Pero cuando te informas, la duda se convierte en decisión y tu voto lo cambia todo. El 2026 elegiremos una fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento andino. Conocer sus funciones y responsabilidades te permitirá entender qué harán y cómo lo harán en tu representación. Involúcrate, infórmate y decide bien informado. Ingresa a votoinformado.jne.go.p porque tu voto puede cambiarlo todo. Jurado Nacional de Elecciones. Estamos de regreso en Onda Informativa. Está con nosotros Marisol Estello de Primero la Gente. Y antes de irnos a la pausa le consultábamos sobre la pena de muerte. Carlos Álvarez, por ejemplo, dice, ¿no? Nosotros vamos a exterminar a los delincuentes. Pena de muerte. Usted que ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué piensa? A ver, es inútil discutir una cosa de esa naturaleza. Si tiene resultados, lo admito. Yo estoy en contra, pero me voy a sentar al costado porque uno no puede gobernar imponiendo su punto de vista, ¿no? Yo he estudiado mucho la pena de muerte, muchísimo. De hecho, mi tesis de Derechos Humanos en España fue sobre la pena de muerte, el artículo 140 de la Constitución. No tiene ninguna finalidad útil, primero. No es disuasiva, no disuade. La gente siempre termina creyendo que no le van a aplicar la pena de muerte a él, que se va a escapar. Imagínate si acá nadie cree en la norma, imagínate si van a creer que le va a caer la pena de muerte, lo ven lejano, la muerte para el otro, la pena de muerte para el otro. Segundo, el margen de error es altísimo. Y en un país con el sistema de justicia que tenemos, y yo les recomiendo que vean una película, que para los que quieren la pena de muerte, se llama La vida de David Gale, que es una película que se muestra que el error judicial es irreversible. En un país como el nuestro, en el que la justicia tiene un precio, en el que Nostroza decía, hermanito, ¿cuánto me das para que la niña violada no... ¿Cuánto tiempo quieres que le pongamos? ¿Qué no le dicen? Ya, tú imagínate las consecuencias de aplicar la pena de muerte en un país que tiene ese nivel de justicia. No funciona, hay un margen de error impresionante, no disuade. Entonces hagamos algo... Además, todo el trámite que implica salir de la corte... Ya, pero no es que no... que no se hace de la noche a la mañana. Y además que no es que no se pueda hacer, pero no tiene sentido. Si nuestro principal problema es de acceso a la justicia, Alfredo. Nuestro principal problema, hablamos de rondas, es una justicia que no funciona. Vas a aplicar pena de muerte, que la van a aplicar mal, y te vas a ir de la Corte Interamericana, que ha logrado resolver para el Perú el tema de pensiones. Nosotros hemos ganado procesos de pensiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para gente que si no hubiera cobrado su pensión jamás. Entonces, es una respuesta rápida que apela a la emoción. Estamos hartos todos, yo también. No confiamos en nadie, que lo maten, hombre, no perdamos el tiempo. Es una mentira, yo también pienso. Es una mentira, Alfredo, es una mentira, además es un distractor, porque tú dices pena de muerte y todo el mundo aplaude. Pero eso no resuelve el problema. Y yo quiero resolver problemas, no quiero, también sé decir tonterías, pero me falta el respeto a mí y le falta el respeto a la gente que me está escuchando, que necesita resolver problemas. Por eso te digo, cuando me hablas del agua,
Primero lo primero es ordenamiento territorial, porque si no comienzo a decir que voy a hacer cosas como, ¿dónde? Ordenamos el territorio, pero mientras tanto atendemos las emergencias y las urgencias, porque están pasando, no nos van a pedir permiso. Mientras tanto recuperamos lo que hay, ya. Todo eso nos puede tomar el primer año, los primeros 6 meses. A partir de ahí, fondo soberano, con esta plata empiezo a construir. ¿No le parece a usted que más que un problema de normas, de leyes, es un problema de ganas? Es un problema las normas están hechas. Todo. Yo escucho a veces, la escucho a usted también hablar de leyes pro crimen. Sí. ¿No? Pero más allá de esas leyes, tiene que ver con quienes las ejecutan. Las dos cosas, ¿no? Alfredo, las dos cosas. Le he escuchado a usted también en varias oportunidades. Vamos a poner un ejemplo de las tantas leyes pro crimen que señalan por ahí, ¿no? Esto de que le venden a la gente también de que ahora tienen que avisarle al delincuente para que esté con su abogado cuando van a hacer el allanamiento. Y quienes conocen algo de derecho saben que esto no es así, ¿no? Que se puede llevar un defensor público. Cuando el fiscal quiere hacer su chamba, la hace. Y cuando el fiscal quiere favorecer al delincuente, también lo hace. También lo hace. Tiene que ver más allá. También lo hace. De la ley pro crimen, tiene que ver con quién ejecuta la ley, ¿no cree usted? Sí, no. Porque si yo como fiscal hago bien mi chamba y así como busco la ley para favorecer al delincuente, me agarro de la ley para hacer bien las cosas. Sí. Y coordino con el que tengo que coordinar. El problema acá, ¿cuál es? Desafortunadamente no es así. El problema es que estás acompañando eso a corrupción. Ese es el problema. Ese es exactamente. El cáncer del Perú es la impunidad y la corrupción. Todo lo demás es consecuencia de que la gente hace lo que le da la gana y cuando no puede hacer lo que le da la gana, compra. Entonces ahí tenemos una tragedia. Y lo que hay que hacer es combatir todos esos cánceres. La corrupción con transparencia. Prendes la casa, se encuentra la basura que está en las esquinas. Luz para el aparato estatal, es oscuro. Ese es el problema. El menú que nos ofrecen los partidos políticos, y lo hemos visto en su partido también, sí, cómo han querido negociar el tema de la franja electoral, sí, todos los partidos, incluyendo el suyo, y además están también llevando pues gente con sentencias. Y han visto en el partido lo todas que... Todas las semanas vemos sí, lo mismo. Alfredo, y han visto en el partido... Candidatos con sentencias, consentidas. Sí. Es decir, yo te voy a contar, así, transparencia. Se detectó lo de Miguel del Castillo por transparencia, que lo he tenido que investigar porque no creo que ha sido tan sencillo. ¿Cómo usted no lo sabía? Porque es un... Usted no está pendiente de lo que... Es un acto de absoluta arbitrariedad, por eso lo hemos sacado. O sea, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Lo he denunciado yo? No, lo denuncié yo. Ahí se equivocan, yo lo denuncié. ¿Cómo pasó? Se le dio la clave porque era el único que sabía de medios de comunicación, de televisión, y él se autoasignó. Eso no tiene nombre. Pero no nos es burro porque cuando 400 o 600 mil. 460.000. Yo me puse en modo rondera y agarré y dije, no, sí, espero que esto se investigue, y yo investigué y documentamos todo. Dame la clave, no te la voy a dar, ahorita llego a mi casa, ahorita te la paso. Todo está documentado en un acta notarial. Nosotros somos los únicos... ¿No cree que le resta de todas maneras? No, le resta a todos los demás que no han hecho nada. La única que lo ha votado y que ha renunciado a la franja soy yo. ¿Quién más puede exhibir eso? ¿Quién más puede decir, mira, yo me enteré a las 24 horas, fui a la OMPE? No puedo decir, este fue miembro de mi partido, mira cómo estaba haciendo su carrusel. Lamentablemente, Alfredo, toda la política está... También han detectado gentes con sentencias, primero la gente. Mi candidato al Senado con el número 1, ¿quieres que te cuente qué sentencia tiene? Él mismo la ha declarado, no es que han detectado, él ha declarado una deuda de Pronavec de cuando tenía 17 años, que no pudo pagar a tiempo. Pero hay más, de ese caso hay otros. Mira, son 15 casos. Yo tengo de los 15 casos ya estudiados en nivel de detalle, 14, la mitad. Me faltan los otros 7, tengo que estudiarlos bien. He visto 14, tengo que estudiar bien 7. Porque nosotros hemos hecho exclusiones, Alfredo. A diferencia de otros partidos. Yo no... ¿Han verificado que no haya clanes familiares? Anoche hemos visto una denuncia. O sea, 7 miembros de una familia como candidatos en un partido. O sea, esto no tiene nombre. Depende de... En Arequipa, por ejemplo, yo tengo a Justiniano Apaza como candidato a Senado Nacional. Justiniano Apaza es un hombre de tener 80 años, que ha sido 30 años autoridad política. Es un hombre que camina por Arequipa saludando a todo el barrio, a todo el mundo. Todo el mundo lo respeta, puede no pensar como él, pero es un tipo que la gente respeta. Y su hija tiene su escuela, pues.
Su hija es candidata a diputada, Katiuska. Katiuska ha implementado modelos de integridad en varias de las, digamos, del aparato gubernamental en nuestro país. Eso como que quieren vivir del Estado, ¿no? Como que, bueno, Pero mira, Katiuska- se han dado cuenta que ahí está la plata, ¿no? Pero Entonces, Kat- vamos, el sí. papá, el hijo, el primo y hasta el vecino. como Sí, justo anoche. sí, me estás hablando de los zánganos que tenemos en el Congreso, pero Justinana Paz y Katiuska tienen un negocio súper rentable. ¿Estás segura que es el único caso? No En su hay. partido me refiero. De papá e hijos hay una señora que es Josefina, una lideresa social, maestra. Josefina es candidata al Senado con el número 20, maestra quechohablante, una mujer maravillosa. Y su hijo, Miguel Villalba, es fundador del partido. Y él es el candidato a diputado. O sea, sí hay varias. Que genera a la gente, le digo inmediatamente. De repente usted los conoce, ¿no? Pero hay gente que no lo conoce de tan de cerca y bueno, dice papá, hija. No, pero se explica. Y además se explica. Acá tenemos varios casos Pero, también, ¿ah? pero hay que Acá explicarlo. tenemos al alcalde, Joaquín Ramírez, su hermano es candidato. El gobernador, su esposa es candidata. Pero el problema- gerente regional, su esposa es candidata. Y la El- gente dice, ¿qué esto lo han visto ya como negocio? No, bueno, eso será los zánganos, Alfredo. Pero, por ejemplo, mi esposo, si mi esposo no fuera mi compañero de carpeta en la universidad y no hubiéramos hecho política universitaria juntos, ya me habría dejado, Alfredo. O sea, uno comienza a buscar gente en su entorno que hace lo mismo que haces tú, bueno, no robar, no esos delincuentes, no te estoy hablando de clanes familiares para robar o para fregar el país. Te estoy hablando de gente, ¿tú crees que papá rondero normalmente hijo rondero? Porque acompañó a su papá cuando era chiquito, lo vio, él lo copió y dijo, qué bonito lo que hace mi papá, yo también quiero, y se preparó, y a veces fue mejor, a veces fue un fraude, ¿no? A veces fue peor porque el señor Castillo A veces fue un fraude. Castillo se fue a su casa y lo sacamos nosotros, lo denunciamos nosotros, renunciamos a la franja nosotros. Los demás salieron a espantarse y no han hecho nada. Nosotros dijimos, no quiero esa franja, el señor ya no es candidato, el señor ya no es autoridad del partido y está en ética ahorita. Y el final de ese señor va a ser que lo expulsemos si es que no se basó lo que debería. Y eso es lo que yo no les puedo prometer a los que me están escuchando, que no se va a meter gente a pretender hacer cosas malas, porque la política saca lo mejor y lo peor de la gente, Alfredo. Lo que sí les puedo prometer, y es lo que he hecho, es que lo voy a denunciar, y si es en Cajamarca las rondas, para tener resultados más rápidos, lo voy a denunciar, lo voy a perseguir, lo voy a meter a la cárcel y lo voy a sacar del gobierno. O sea, que eso no les quede duda y ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho con Miguel del Castillo ahora y con las denuncias de firmas falsas que todos los partidos tienen, pero que el único partido que ha denunciado somos nosotros. Un tema que no podemos soslayar de ninguna manera, Lo que en tú quieras. Cajamarca en particular, es la minería. Es el la tema. minería formal y la minería ilegal. Informal. Porque en Cajamarca tenemos de las dos. Sí. Rápidamente, Marisol, ¿qué piensa usted sobre los proyectos formales? Aquí tenemos varios que están en stand-by y que podrían de alguna manera ayudar a salir de la pobreza de la región y al país incluso, ¿no? Porque son proyectos enormes, como Michiquillay, como La Granja, como Yanacocha Sulfuros, que están estancados. Pero, sin embargo, la minería ilegal avanza y avanza Sí. con el aval de quienes dicen ambientalistas y que se opusieron. Con el a los silencio, proyectos ¿no? formales, y ahora Con el silencio. Entonces, Y la minería ilegal ¿qué tiene... harían ustedes con estas dos No, nosotros vamos a hacer, tenemos una escalera al cielo, así le llamamos, que es la formalización. El 80% de nuestra economía es informal. Tenemos que transitar a la formalización. La ilegal hay que perseguirla. Cualquier forma de draga metida dentro de espacios de agua, eso hay que sacarlo. Y eso hay que perseguirlo con todo el peso de la ley y con toda la fuerza de la ley, que la tiene. Solamente que hay un montón de plata. No solamente tienes que perseguir la draga, persigue el combustible, pues, ¿no? Que permite que la draga funcione. Los camiones salen por Lo- nuestra y- principal y no- carretera, y no pasa nada, nadie por se las entera. narices de la policía y de todo. De las narices, no, por los bolsillos. Vamos a hablar claro, ¿no? Vamos a hablar claro. Entonces, sí vamos a fomentar actividades como minería responsables en todo el país, pero con licencia social en todos los casos. O sea, de ninguna manera vamos a atropellar a la comunidad. La no licencia social o la oposición la generan 4 o 5 vivos que se hacen llamar ambientalistas. Pero ¿cuándo la generan? ¿Cómo ¿Cuándo la para generan? evitar eso? Con un Estado presente, Alfredo. Todo lo que hemos conversado ahora exige un Estado presente. Tía María tuvo el problema que tuvo porque no exigieron que Sauder desalinizara el agua. Otra sería la película. Las Bambas tuvo el problema que tuvo porque se aprobó un mineroducto y alguien, te aseguro que con mucha plata, se olvidó del mineroducto
y decidió hacer otra cosa. Conga tuvo el problema que tuvo, porque cuando ya estaba por cerrarse con Goyo, y eso yo lo sé en primera persona, con Goyo y con el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, sacaron al presidente del Consejo de Ministros porque era más rentable políticamente. Entonces no nos engañemos. Esto se ha manejado con mentira, con política, y hay que comprometerse con la gente diciéndole la verdad. El agua es lo primero, el agua. Lo pusiste tú como primer tema. Una vez que es exactamente, es un falso dilema que hay que elegir, pero hay que demostrarle a la gente que no hay que elegir. Hay que demostrárselo primero. Esto se hace así. Y yo voy a usar esta tecnología, no la que me quieran dar porque quieren tener mayores ganancias. Eso tiene que ocuparse el gobierno. Exacto. Exigirle a las mineras grandes que cumplan con los estándares Exacto. que se necesitan. Pero pueden convivir tranquilamente. ¿Y qué cosa? Provecho a todos nuestros recursos. ¿Y qué cosa queda en la memoria de la gente? Oye, pero eso que tú me cuentas suena bacán. ¿Y por qué sigo siendo la región más pobre? Porque el Estado no ha hecho su trabajo. No es el problema de la plata que ya llegó por el recurso natural, es que los gobiernos no fueron capaces de que ese dinero se utilizara para cerrar brechas, para que la gente pudiera vivir mejor. Y esa es la tragedia del Perú con la que nosotros queremos terminar en primero la gente. Mira, Marisol, el tiempo es tirano. Sí, debimos haberlo sido, sí. Diríjase, por favor, a los electores para que la conozcan un poquito más en Cajamarca y no sé, ¿qué quiere decir? Orlando, primero agradecerte la oportunidad de dirigirme a quienes nos están escuchando. Cajamarca es un ejemplo de orgullo nacional, de defensa de territorio, y también es un ejemplo de una pésima gestión que hace que, teniéndolo todo, no tengamos nada. Y como gobierno, mi compromiso es trabajar con honestidad, trabajar con la gente, para la gente, y por eso el nombre de mi partido, Primero la Gente, también es su símbolo y es su mandato. Y todas las cosas que ha dicho Alfredo que son verdad, que son malos ejemplos de política, ¿cómo puedo revertirlos diciéndoles lo que ya hemos hecho? No te puedo asegurar que no se me va a pegar un sinvergüenza, te puedo asegurar que en cuanto lo detectemos, lo vamos a poner en la cárcel, que es donde tiene que estar, y no ejerciendo el poder. Bien, gracias a Marisol Pérez Tello, que ha tenido la amabilidad de visitarnos a la cabina con toda la precariedad que tenemos, entenderá usted, pero la gente quiere escucharlos, escucharlos y quiere propuestas. Y ya la gente está cansada de diagnósticos, peleando entre sí, tirándose agua. La gente quiere saber cómo se van a solucionar los problemas que tenemos, y por ello le agradecemos. Gracias a ti, Alfredo, y saludos a todos. Nosotros en Onda Popular, el tiempo nos ha ganado, tenemos que irnos, regresamos mañana temprano desde las 7 de la mañana. Buenos días, permiso. Hola, doña María. Qué gusto verla por aquí. ¿Cómo está? Bien, don Juan, gracias. Últimamente he escuchado mucho sobre el manejo de residuos. ¿Sabe cómo trabaja